La historia comienza con un automóvil avanzando a toda velocidad por una carretera en plena noche. Dentro del vehículo viajan tres personas, una joven que sostiene con desesperación a una niña llamada Mari, quien tiene dificultades para respirar, y al volante un hombre mayor que intenta mantener la calma mientras conduce. La niña sufre una fuerte crisis asmática. La joven le suplica al conductor que se apure, pero el tiempo juega en su contra y Mari pierde el conocimiento antes de llegar al hospital. Cuando finalmente llegan, el hombre se gira hacia la mujer y, con una mirada seria y amenazante, le advierte que no diga absolutamente nada. Justo después de esta escena inicial, la película nos transporta a 2 décadas en el pasado. Es allí donde conocemos a la familia protagonista, Don, el padre y figura dominante del hogar, Irene, su esposa, y sus dos hijas, Sara y Amy. Esa misma noche, Sara planea asistir a una fiesta con su novio, pero su padre se lo prohíbe. La madre, por su parte, adopta una actitud sumisa, como si temiera provocar a su esposo. Acepta cada una de sus decisiones sin cuestionarlas. A pesar de la prohibición, más tarde Sara se escapa a escondidas y se va con su novio Chris. Mientras tanto, Irene, aún preocupada por el enfrentamiento previo, entra a la habitación de Sara para hablar con ella. Don se suma al momento, pero al no recibir respuesta desde el otro lado de la puerta, ambos deciden abrir y descubren que la habitación está vacía. En la fiesta, Sara y Chris disfrutan la noche, bailan, ríen y en un momento buscan un poco de privacidad para estar juntos. Él incluso le canta una canción que escribió especialmente para ella y ambos se declaran el amor que sienten el uno por el otro. Al día siguiente, con el sol ya en lo alto, Sara regresa a casa e intenta entrar trepando por la ventana de su habitación. Sin embargo, su padre la intercepta antes de que lo logre y le ordena que entre por la puerta principal. Ella se niega y él la toma del brazo con fuerza, dejándole bien en claro que mientras viva bajo su techo deberá obedecer sus reglas. Más tarde, las dos hermanas conversan sobre lo ocurrido en la fiesta. La charla cambia de tono cuando se une Irene, su madre, y Sara aprovecha el momento para decirle que apenas cumpla los 18 años se irá de la casa. ¿Será que todos decimos esas mismas tonterías cuando éramos adolescentes? En mi caso, cuando yo iba a cumplir 18, decía que me largaría de casa. Actualmente estoy en la quiebra. Don escucha toda la conversación desde la distancia, y eso parece ser el detonante para que empiece a maquinar su plan. Más tarde lo vemos bajar al sótano, y queda claro que lo que hace allí abajo no es improvisado. Todo estaba pensado desde hace mucho tiempo. Meses después, Sara termina la escuela secundaria y está a poco de cumplir los 18, lo que significa que pronto tendrá la libertad de irse cuando quiera. Pero un día, aprovechando que su esposa y su otra hija no están en casa, Don le pide que lo ayude a bajar unas cajas al sótano. Sara, sin sospechar que algo malo pudiese ocurrir, acepta. Sin embargo, al descender, descubre algo completamente perturbador. Debajo de la casa, oculto de todos, existe un enorme cuarto del que nadie sabía nada. Don le dice a su hija que ese espacio ya venía con la casa y que él solo fue adaptándolo con el tiempo. Cuando la joven se distrae por un instante, él cierra la puerta desde afuera y la deja completamente encerrada ahí abajo. Sara no entiende qué es lo que está pasando, comienza a gritar, a pedir ayuda, pero nadie responde. El lugar está completamente insonorizado. Al revisar la caja que había bajado junto a su padre, descubre algo aún más aterrador. Ahí están todas sus cosas, su ropa, sus objetos personales, como si alguien hubiera planeado todo desde hace mucho tiempo. La puerta del cuarto tiene una cerradura electrónica con clave, y cuando Sara prueba distintas combinaciones al azar, tras varios intentos, el sistema corta la electricidad. Luego de esto, Don se retira del lugar y la muchacha queda completamente sola, sumida en la más absoluta oscuridad. Mientras tanto, arriba, Irene y Amy regresan a casa. Al notar la ausencia de Sara, le preguntan a Don por ella.
pero él responde con total tranquilidad que se fue y que seguramente volverá cuando le dé la gana, como hace siempre, intentando restarle importancia. Pasado 4 días, Don vuelve al sótano. Sara intenta escapar, pero se enfrenta a otra realidad aún más cruel. Lo que la separa de su familia no es solo una puerta, sino dos, ambas con cerraduras electrónicas y códigos que, por supuesto, ella no conoce. Al regresar al cuarto, Sara le dice que no puede respirar en ese lugar cerrado. El impasible le explica que el sistema está diseñado para que tras 3 intentos fallidos se corte la electricidad y con ello el flujo de aire. Así que más le vale no intentar nada. Como si todo eso no fuera suficiente, Dom le dice que la culpa de todo es suya, que se merece lo que le está pasando por haber sido irrespetuosa. Le deja claro que va a respirar, a comer o a conservar un mínimo de dignidad solo si él lo permite. Sara lo enfrenta y se niega a obedecerlo, pero Dom responde con violencia, la golpea, la somete, la empuja contra la pared y le hace lo que todos ya se imaginan. Encerrada en ese infierno, Sara intenta evadirse, recordando una de las últimas noches felices de su vida, la fiesta de graduación. Aquella noche había hecho planes para escapar juntos. Chris le había prometido regalarle un casco rosa y llevarla en moto hasta Florida, el destino que ella siempre había soñado. Y hablando de Chris, preocupado por la situación de su novia, va hasta la casa de Sara. Al llegar lo recibe Don, quien sin mostrar la más mínima emoción le dice que su hija se fugó con otro hombre. La mentira destroza al chico, quien tenía el casco rosa en la mano. Se va completamente devastado. Tras 21 días de encierro, Sara cumple 18 años. Su padre le lleva un pequeño pastel y un vestido rojo y la obliga a ponérselo. Por la ocasión le ofrece un regalo, el que ella quiera. Sara solo pide salir de ahí, pero él responde sin rodeos que ese regalo es imposible. Finalmente ella le pide un reloj, ya que al menos así podrá medir el paso del tiempo. Dom acepta, pero luego le ordena que se acerque y que deje de llamarlo papá. A partir de ahora debe llamarlo Dom. Al cumplirse 38 días desde su encierro, Sara comienza a idear un plan para defenderse. Observa que las latas de atún que Don les da como única fuente de alimentos, se da cuenta de que las tapas pueden servir como armas. Usando un cepillo de dientes fabrica una especie de cuchillo improvisado y se prepara para atacarlo. Para distraerlo, se pone el vestido rojo. Sin embargo, Don no cae en la trampa, descubre el plan y como castigo vuelve a hacerle lo mismo de siempre. A partir de aquí, la película da un salto temporal considerable. Han pasado 354 días desde el día de que Don la encerró. Sara está a punto de dar a luz. Su primer hijo está a punto de nacer, fruto de los abusos constantes de su propio padre, quien también será el abuelo del bebé. Completamente sola, atrapada en ese infierno, sin ayuda de nadie, Sara siente que ha llegado el momento. Su único apoyo es un libro sobre partos que Don le entregó, como si eso fuera suficiente para saber qué hacer. En una escena que me rompió el corazón, Sara logra dar a luz a una niña a quien decide llamar Mary. Don, por su parte, no muestra ningún tipo de emoción ante el nacimiento de su hija nieta. No la mira, no la toca, no reacciona. Simplemente continúa con su rutina, como si nada hubiese pasado. Desde ese momento, Sara ya no se muestra desafiante como antes. Parece haber aceptado su destino, resignada a vivir como prisionera en ese sótano. El tiempo sigue avanzando y la película nos muestra que han pasado 4 años desde el inicio del encierro. Mary ha crecido y Sara se ha convertido prácticamente en una segunda esposa de su propio padre. Los abusos, lejos de cesar, continúan con la misma brutalidad, tanto así que Sara vuelve a quedar embarazada. En un intento desesperado por razonar con Don, ella le dice que con otro bebé más no habrá espacio para vivir y que podría dejarlos ir. Don responde con violencia y se marcha sin decir una sola palabra. Poco después regresa, pero esta vez con una televisión. Sara y Mary no pueden evitar emocionarse por el regalo.
y le agradecen con sinceridad, aunque saben que ese gesto no borra nada de lo que él ha hecho. La historia avanza nuevamente y nos muestra que han pasado 7 años desde el día que Sara fue secuestrada. Irene, su madre, continúa buscándola incansablemente. Mientras tanto, en el sótano, la lucha no se detiene. Mary está enferma, pero Don apenas hace lo mínimo para ayudar. Las deja solas, ahora también junto al pequeño Michael, otro hijo nacido en ese mismo encierro. El tiempo no se detiene y Sara vuelve a quedar embarazada. A pesar del dolor, encuentra fuerzas para seguir adelante por sus hijos. Les inventa juegos, los entretiene, los abraza con fuerza y hace todo lo posible por protegerlos del horror en el que están atrapados. Arriba, Amy, su hermana, cada vez más frustrada, enfrenta directamente a Don y lo acusa de haberle hecho algo a Sara, pero la discusión no llega a nada. Más adelante, Sara entra nuevamente en trabajo de parto, una vez más sin asistencia, sin cuidados médicos y sin nadie que le ayude a dar a luz a otro hijo, al que decide llamar Thomas. Esta vez Sara no quiere que el niño tenga la misma vida que los demás y le ruega a Don que lo lleve a la superficie. Sorprendentemente, él acepta y juntos elaboran un plan. Ella escribirá una carta diciendo que está bien, pero que no puede criar al bebé, y Don lo dejará en la puerta de la casa para que Irene lo encuentre. Cuando Thomas aparece en la puerta, Irene lo recibe como un milagro. Cree que es un regalo del cielo, sin imaginar el infierno del que proviene. Pero lo que nadie sabe es que, entre las cosas del bebé, Sara ha escondido un mensaje pidiendo ayuda, un mensaje que finalmente es descubierto y leído, provocando exactamente la misma reacción de siempre. Le vuelve a hacer lo que todos ya se imaginan. Después de esto, la película nos muestra que han pasado 14 años desde que Sara fue secuestrado por su propio padre. Sus hijos ya no son niños, ahora son adolescentes que comienzan a preguntarse por el mundo que nunca conocieron. Mary, por ejemplo, empieza a maquillarse y a mostrarse distinta, algo que llama la atención de Don. Sara, que ya lo conoce perfectamente, lo aparta de él de inmediato. Como castigo, Don corta la electricidad del sótano y con ella el flujo de aire. El problema es que Mary sufre de asma y sin ventilación los ataques se vuelven más fuertes, más peligrosos. La desesperación crece. A partir de ese momento, los chicos comienzan a hacer preguntas. Quieren saber por qué están ahí, por qué no pueden salir, qué están haciendo encerrados. Sara no tiene respuestas, solo puede prometerles que algún día, de alguna manera, todo va a terminar. 3 años después, es decir, 17 años desde el encierro, Thomas, que ya es un adolescente, se convierte en el reflejo vivo de su madre. Como si fuese cosa del destino, una tormenta feroz golpea la ciudad. La lluvia lo inunda todo y en el refugio subterráneo de Sara se forma una gotera justo sobre ellos. Ella ve esto como una señal, una oportunidad, hace un pequeño agujero en el techo, logra sacar una linterna y comienza a hacer señales con la esperanza de que alguien de afuera la vea. Efectivamente, un vecino que pasea a su perro nota la luz. Al no entender de qué se trata, decide avisar al dueño de la casa. Don, furioso y fuera de sí, baja al sótano y golpea brutalmente a Sara sin importarle que está embarazada. La golpiza es tan violenta que Sara entra en labor de parto en ese mismo momento, pero el bebé nace sin vida. Al día siguiente, Sara espera a Don sentada en la mesa, con el cuerpo sin vida de su bebé envuelto en una manta. Está completamente destruida, en absoluto silencio, cuando Don entra. No dice nada, solo se acerca, toma el pequeño bulto y se lo lleva, como si fuera un objeto más de su propiedad. Pasan los días y la tensión dentro del refugio es insoportable. Michelle y Mary, agotados por el encierro, enfrentan a Don y le preguntan por qué no pueden salir. Él, manipulador como siempre, culpa a Sara. Los chicos confundidos y heridos se vuelven contra su madre. Sara, cansada de cargar sola con ese infierno, finalmente explota entre gritos y llantos
decide contarles toda la verdad. Les revela que Don no es su esposo, sino su padre, y que todo lo que han vivido cada día de ese encierro ha sido obra de él. Mientras tanto, arriba la vida de Don se desmorona. Pierde su trabajo, el dinero ya no alcanza y no puede mantener sus dos familias al mismo tiempo. Cada vez más desesperado, planea lo impensable. Intenta acabar con la vida de Sarah y de los niños, conectando una manguera del escape del auto al sótano para intoxicarlos con el gas. Sin embargo, Thomas lo interrumpe en el último segundo, salvando la vida de su madre y de sus hermanos sin ni siquiera saberlo. El tiempo pasa y finalmente se cumplen 20 años desde que Sarah fue encerrada. El cuerpo de Mary, debilitado por las condiciones inhumanas en las que vivió, no resiste más y sufre una crisis asmática tan grave que necesita atención médica urgente. Sarah, desesperada, le suplica a Don que la lleve al hospital. El hombre, acorralado, accede, pero impone una condición. Sarah no puede decir ni una sola palabra. Si lo hace, Michael se quedará solo en el sótano. Morirá porque él mismo cortará la electricidad cuando todos se vayan. Sarah sube al coche con su hija en brazos, sabiendo que esta es su última oportunidad de escapar. Llegan al hospital, donde los médicos reciben a Mary en estado crítico. Inmediatamente, todos en el hospital notan que hay algo extraño. No existe ningún registro médico de la niña. Don, frío y calculador, inventa una historia absurda sobre haberla criado en casa con remedios naturales. A pesar de las sospechas, los médicos no insisten demasiado en ese momento. Minutos después, Don recibe una llamada urgente y, antes de retirarse, vuelve a amenazar a Sarah. Le dice que si dice una sola palabra, Michael morirá. Sarah duda por un instante, el miedo la paraliza, pero entiende que esta es su única oportunidad. Aprovecha el momento en que Don se aleja, se acerca a una doctora y le revela toda la verdad. Un policía que se encontraba cerca escucha la conversación y actúa de inmediato. Don es arrestado en el acto. A partir de ese momento, toda la verdad sale a la luz. Mary se recupera, las autoridades rescatan a Michael del sótano y el horror queda finalmente expuesto ante los ojos de todos. Irene y Thomas observan la escena completamente atónitos, sin poder creer que durante todos estos años Sarah haya estado viviendo ese infierno prácticamente frente a sus ojos. La película termina mostrándonos a Sarah reencontrándose con Chris después de más de 20 años. Él aún conserva el casco rosa que había guardado para ella. Juntos finalmente realizan ese viaje en moto que habían soñado en su juventud. En cuanto al verdadero Don, cuyo nombre real es Joseph Fritz, la película no lo menciona explícitamente, pero en la vida real fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Y la película termina de esta manera. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte del canal. Suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué tema te gustaría ver después. Nos vemos pronto, cracks.